tutorías de la asignatura Psicología del Aprendizaje. Hoy trabajaremos la temática correspondiente a la semana número 6, modalidad de aprendizaje según el modelo Solomon-Feller. Como vemos en el sumario, vamos a hacer una pequeña revisión de las fases de aprendizaje propuesto por estos dos autores, para luego de alguna manera vislumbrar las modalidades de aprendizaje derivadas en cada una de estas fases. Recordando la definición de estilo de aprendizaje, verificamos que el individuo siempre está frente a un entorno que es la que le va a proveer de información. Entonces, la forma de asimilar esta información para cada uno de nosotros, para cada individuo, es distinta. Por eso que entendemos que los estilos de aprendizaje son unas formas particulares de recepcionar, procesar, asimilar y utilizar esta información del entorno. Luego que la información llega al nivel de utilización, se vuelca nuevamente al entorno como una nueva información, que nuevamente puede ser recepcionada, procesada o asimilada, generándose un ciclo donde no solamente somos receptores pasivos de información o de datos, sino también somos generadores de datos que proveemos al propio entorno. Como decíamos, entendemos a los estilos de aprendizaje como formas particulares que tenemos de recepcionar, procesar, asimilar y utilizar la información proveniente del entorno. Partiendo de la propuesta de estos dos autores, primero vamos a comprender que nos indican que el proceso de aprendizaje se da en una secuencia de pasos en cada uno de los cuales se van a establecer modalidades distintas de cómo asimilar, procesar y utilizar la información. Estos pasos o fases, según Solomon-Feller, se inician en un primer nivel, que es el nivel de percepción. Y para entender más o menos cómo se enfocan las modalidades del aprendizaje en este nivel de percepción, nos vamos a plantear una pregunta que al responderla vamos a vislumbrar las modalidades que nos proponen estos autores. A nivel de percepción, la pregunta central es ¿qué tipo de información percibe preferentemente la persona? Luego, a nivel de procesamiento, cuando la información ya ha sido percibida, lo que nos vamos a preguntar es cómo prefiere procesar la información el individuo. Dependiendo a su estilo de aprendizaje, va a generar modalidades distintas para cada uno de nosotros. Posteriormente, cuando ya la información ha sido procesada, el individuo necesita representarla y asimilarla. Y la pregunta que nos vamos a proponer es, ¿de qué forma representa y asimila mejor la información procesada del individuo? Nuevamente, la respuesta nos va a dar una perspectiva de las modalidades de aprendizaje en que nos diferencia entre una y otra persona. Por último, cuando ya se llega al nivel de comprensión, la pregunta sí se desliza hacia una perspectiva distinta, donde nos vamos a interrogar en cómo progresa en el proceso de comprender. Es decir, ya habiendo comprendido, la consulta, la indagación va en cómo llegó a ese nivel de comprensión. Esto lo vamos a ver en detalle para que justamente en cada uno de los niveles o fases podamos vislumbrar las modalidades de aprendizaje correspondientes, asociadas a los estilos de aprendizaje que nos proponen Solomon-Feller. A nivel de percepción, la pregunta, decíamos, era ¿qué tipo de información percibe preferentemente? Para ello vamos a analizar una situación. En esta imagen vemos una persona frente al mundo y nos vamos a preguntar ¿qué fuente de información hay aquí?
es decir, de dónde pueden provenir datos o información para que el individuo lo asimile, lo procese. Y nos percatamos que pueden darse dos posibles fuentes. La primera, tal vez la más importante por la cantidad y la magnitud de información que provee, que es el entorno, el mundo, la realidad. Y la segunda fuente es el propio individuo, a través de sus procesos cognitivos individuales. Dependiendo de cuál de estos tipos de información prefiere el individuo, se van a establecer dos estilos de aprendizaje que nos generan dos modalidades. El estilo sensorial, donde la modalidad de aprender del individuo es preferir justamente la información externa, que debe ser captada fundamentalmente a través de los canales sensoriales. Por eso que se denomina este estilo sensorial. Y en contrapartida, tenemos a las personas que prefieren la información interna. O sea, no buscan la información de fuera, sino buscan la información que tienen en su estructura cognitiva, a nivel de memoria, pensamiento, imaginación, etc. Son los denominados intuitivos. Como vemos, por ejemplo, esta niña está captando información fundamentalmente a través de los canales sensoriales visuales, observa los objetos que hay en la mesa, pero principalmente a través del canal sensorial táctil, porque está tocando los elementos y los materiales. Entonces podríamos decir que en esta perspectiva esta niña está aplicando una modalidad de aprendizaje netamente sensorial. Pero también vemos otra niña donde podría estar viendo algún objeto o podría estar más bien ensoñándose consigo misma, es decir, estando prefiriendo la información no captada especialmente a través de los canales sensoriales, sino a través de lo que tiene guardado en su memoria, a través de lo que está pensando o lo que está imaginando en este momento. Los que tienen un estilo sensorial prefieren estudiar o aprender sobre la base de hechos y datos concretos, es decir, buscan experimentar, buscan tener contacto con los elementos. En cambio, los que tienen una modalidad intuitiva prefieren estudiar o aprender sobre la base de lo que ya saben o lo que piensan respecto a lo que están aprendiendo. Es decir, tiende a sacar conclusiones a veces sin tener la información completa. Es decir, basan su proceso de aprendizaje en función a los datos e información que ellos manejan en su estructura cognitiva. En un segundo nivel, el nivel de procesamiento, como recordamos, la pregunta es ¿cómo prefiere procesar la información? De igual manera, para ello vamos a analizar una situación en concreto. Nos vamos a poner en la situación que tenemos que aprender una clase de química. Entonces la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo lo aprenderemos? ¿Cómo haremos el proceso de aprendizaje? Algunos van a preferir aprender la química procesando la información, trabajando sobre ella, pero otros van a preferir procesar la información solo reflexionando sobre ella antes que usarla. Los que prefieren trabajar sobre la información son los denominados activos. En cambio, los que prefieren procesar la información solo reflexionando son los denominados reflexivos. De esta manera, hay alumnos que van a preferir o van a tener una modalidad de aprendizaje preferentemente haciendo, trabajando sobre los elementos que están intentando aprender. Pero vamos a encontrar otros alumnos que van a preferir, más que hacer, estar recordando, estar reflexionando, estar analizando los datos,
Por ejemplo, van a preferir más que estar en el laboratorio, por ejemplo, estar estudiando o recordando la tabla periódica de los elementos. Los que tienen una modalidad de aprendizaje activo se caracterizan preferentemente por estudiar o aprender practicando o experimentando sobre algo referido al tema. No buscan la teoría, no gustan de la teoría, sino de la acción. En cambio, los reflexivos prefieren estudiar o aprender principalmente teorizando o pensando sobre los conocimientos que tiene sobre ese tema que está intentando aprender. En el tercer nivel, el nivel de representación, la pregunta es, ¿cómo prefiere representar la información? De igual manera, vamos a ubicarnos en una situación, en un contexto, a partir del cual vamos a entender las modalidades que se pueden desprender en este tercer nivel. Vamos a ubicarnos en la situación de una clase. Estamos en una clase donde el docente está desarrollando, está explicando, está mostrando en la pizarra, en las diapositivas y está elaborando sus exposiciones. Entonces, las posibilidades de cómo manejamos esta información se puede dar en que algunos alumnos tienen una modalidad que prefieren representar lo que están recibiendo en clase a través de formatos visuales y otros alumnos van a preferir representar lo que están recibiendo en clase fundamentalmente en formatos verbales. Por ejemplo, los que tienen una modalidad visual no solamente van a copiar literalmente lo que el profesor explica, sino que en sus apuntes van a utilizar elementos gráficos que le permiten entender y asimilar más fácilmente lo que el profesor está explicando. Sin embargo, si tuvieran una modalidad verbal, lo más probable es que estarían escuchando solamente o a lo sumo estarían copiando literalmente lo que el docente explica, porque es la forma en la que ellos asimilan de manera más fácil la explicación del profesor. Los que tienen una modalidad de aprendizaje visual prefieren estudiar o aprender procesando o generando información gráfica. Prefieren observar detalladamente antes que conversar o discutir. Su prioridad son los elementos visuales. En cambio, los que tienen una modalidad verbal prefieren estudiar o aprender escuchando o escribiendo lo que escuchan. Ellos gustan más antes que escribir, antes que dibujar, gustan de conversar o discutir sobre los temas. Obviamente, cada una de estas formas de aprender se sustenta en las modalidades que cada uno tiene preferentemente. Por último, en el último nivel, cuando ya llegamos al nivel de comprensión, la pregunta era ¿cómo progresas o cómo has progresado o cómo has llegado a este nivel de comprensión? Es decir, ya llegamos a un nivel de aprendizaje, ya aprendimos una clase. La pregunta que nos hacemos es ¿qué camino o qué lógica hemos seguido para lograr ese nivel de comprensión? Nuevamente la respuesta nos desliza dos modalidades de aprendizaje diferentes. Hay alumnos que han progresado de manera secuencial, paso a paso, elemento a elemento, y hay otros que más bien progresan partiendo de una visión integral o global, a partir del cual recién comienzan a entender los detalles o los elementos que conforman ese conocimiento global. Por ejemplo, cuando elaboramos un mapa conceptual, lo que nosotros hacemos es estructurar un concepto a partir de los diferentes elementos que en realidad son las palabras claves y las palabras enlace. Estructurándolo, recién conformamos el concepto general. Cuando elaboramos un mapa mental,
de manera diferente, partimos del concepto general, la idea general, a partir del cual derivamos las ideas secundarias, los elementos, las partes. Es decir, cuando partimos para trabajar con un mapa conceptual, estamos trabajando sobre los elementos para constituir el todo. En cambio, cuando trabajamos un mapa mental, primero tenemos la lógica del todo para luego derivar los elementos constitutivos. El alumno que tiene una modalidad preferente secuencial, su aprendizaje, como decíamos, se da paso a paso, organizando primero los elementos para luego integrarlos y conformar el concepto o la idea general. Sin embargo, el que tiene una modalidad de aprendizaje global, su aprendizaje se da partiendo del concepto general para luego ir analizando y entendiendo sus elementos. El modelo de Solomon-Felder respecto a las modalidades de aprendizaje no solamente se ha propuesto como una explicación o descripción teórica, sino de manera práctica también se ha derivado en la estructuración de un test de estilo de aprendizaje, que a la larga, de acuerdo a lo que nosotros estamos proponiendo, nos da una perspectiva de cuáles son las modalidades de aprendizaje preferente en los estudiantes, que se traduciría, como hemos visto, en 4 pares de modalidades de aprendizaje: sensorial versus intuitivo, activo versus reflexivo, visual versus verbal y secuencial versus global. Estos estilos de aprendizaje que condicionan o determinan las modalidades de aprendizaje preferentes de los alumnos, derivado de la prueba de Solomon-Felder, se pueden establecer en 3 niveles. Un nivel balanceado donde hay algunos alumnos que podrían tener una modalidad de aprendizaje equilibrada entre ambos extremos, es decir, puede ser tanto sensorial como intuitivo, activo como reflexivo, visual como verbal o secuencial como global. Pero también nos dan 2 niveles interpretativos adicionales, que son las tendencias y la preferencia muy fuerte. Estos números y letras son las combinaciones que se derivan del cálculo que se establece en el test de Solomon-Felder, y dependiendo del número o la combinación que se genera, nosotros vamos a poder establecer si hay un balance, si tiene una tendencia o tiene una marcada preferencia por uno de los pares de las modalidades de aprendizaje. Como hemos visto, esta propuesta es bastante interesante, dado que no solamente nos da una perspectiva de cómo se da el proceso de aprendizaje, sino que en cada una de las fases se establecen 2 modalidades distintas en las que los alumnos se pueden ubicar entre una u otra o circunstancialmente tener una modalidad mixta o intermedia. Bueno, eso es todo, agradeciendo su atención. Continuaremos en las próximas sesiones con los temas siguientes. Muchas gracias.